El mundo es un gran palacio de espejos que refleja lo que hay dentro de ti. En estos episodios exploraremos cómo entender los mensajes del exterior para actualizar nuestro interior y conseguir la vida que deseamos. Bienvenido a tu palacio. Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de Un café en el espejo. Las reflexiones que hago cada mañana después de mi sesión de meditación después de la sesión a las 6 de la mañana. En este episodio, recapitulando un poco algunas cosas que hemos hablado en episodios anteriores sobre la relación que tienen la ley del espejo y el viaje del héroe, decíamos que el viaje del héroe es la invitación, la guía, no sé bien cómo llamarlo, a una vida a otro nivel, a subir el nivel de nuestra vida, a transformarnos más que para convertirnos en otra persona, para desarrollar el potencial total que tiene nuestra alma, ¿no? ¿Cómo se relaciona el viaje del héroe con la ley del espejo? Pues porque la ley del espejo o ley de correspondencia es la forma en la que tenemos de aceptar el llamado, ¿no? Cuando el héroe es llamado a iniciar su viaje, hay algo que lo desencadena. Y en nuestro día a día, ese algo que lo desencadena son las situaciones que nos encontramos en el exterior. Las dificultades, los problemas, los conflictos que nos encontramos en el exterior. Ese es el llamado. El llamado o las pruebas que nos encontramos en el exterior. Y tradicionalmente, cuando vemos un problema afuera, lo queremos solucionar fuera, ¿no? Es como, tengo un problema de dinero, tengo que ver cómo consigo más dinero. Tengo un problema con mi compañera de trabajo, tengo que ver cómo, o lo hablo directamente con ella, que asuma la responsabilidad, o hago algo para restablecer la situación, o me voy o intento que se vaya ella, ¿no? Problema externo, solución externa. Tomar el camino del héroe es llevar un espejo en la mano y decir problema externo, solución interna. ¿Dónde tengo yo la llave para cambiar este problema? O sea, ¿qué hay dentro de mí que es fuente del problema? Entonces, este camino es el camino menos transitado. Es el camino menos comprendido. Y es el camino que casi nadie elige. Porque es más fácil poner fuera el foco y porque, siendo sinceros, tampoco es súper obvio entender dónde está el problema interno a la hora de resolver, ¿no? El cambio fuera es súper obvio, es como de, no, pues es que mira, es mi jefe que mira cómo me trata, que mira cómo me habla, etcétera, etcétera. Entonces tengo que solucionarlo de mi jefe, es obvio, es evidente. El tránsito interno, la búsqueda interna de ver dónde está el origen de esa situación dentro de mí, necesita una preparación, muchas veces necesita de un guía o de un acompañamiento. Es más complicado. La diferencia es que te da todo el poder. Te da todo el poder y te cambia la perspectiva de la vida en cuanto a lo que puedes alcanzar, a dónde puedes llegar y quién eres tú realmente, ¿no? Entonces es más difícil, mucho más difícil, pero también tiene muchas más
recompensas. El precio final es ese elixir, es ese tesoro que al final del viaje consigue el héroe, ¿no? Pero una vez que has decidido seguir el llamado del viaje del héroe, que has dicho sí, para transitar los sufrimientos, los conflictos de la vida, las dificultades que tiene con una conciencia nueva, con un espejo en la mano, sigue habiendo dificultades. Y Joseph Campbell, el que nos entregó el modelo, ¿no? O sea, el modelo que subyace debajo de todas las historias míticas y de los mitos actuales, que son las películas y los libros, como Harry Potter, como El Señor de los Anillos, como Star Wars. El modelo que subyace es el viaje del héroe, que nos lo entregó Joseph Campbell. Él habla de que después de ese decir que sí al viaje, el inicio del viaje también tiene muchos peligros, ¿no? Y tiene unos guardianes para asegurarse de que no todo el mundo pase. Esos guardianes son las gárgolas. Las gárgolas que están en las catedrales, en las iglesias antiguas, vigilando desde arriba, que están velando para que no cualquiera entre en terreno sagrado. Simbólicamente, claro. También están en el viaje del héroe. El viaje del héroe no es para débiles. Y ya el primer paso así te lo indica, ¿no? Porque las gárgolas, y hay 3, nos van a poner la zancadilla, nos lo van a dificultar. Y también van a templar nuestro espíritu para que una vez que hayamos dado ese primer paso, estemos mucho más preparados. Estas gárgolas atacan a cada uno de nuestros centros vitales, la mente, el cuerpo y el espíritu o las emociones. La primera gárgola son las dudas, ¿no? Que atacan a la mente. La primera gárgola te pregunta, te cuestiona, ¿quién eres tú para hacer eso? ¿Quién eres tú para interrumpir la charla del profesor, el orador, tu jefe en una reunión, para levantar la mano y decir, yo tengo una opinión diferente? Esa es la primera gárgola. La primera gárgola es la que dice, ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves? La que genera, la que siembra la duda en tu mente. A mí me ataca todos los días. Cada vez, desde el momento en el que empiezo a pensar de qué voy a hablar mañana por la mañana, cuál es el tema que voy a elegir, ya esa gárgola me ataca y me cuestiona y me empieza, ¿no? A decir como de, ¿quién crees que eres? No sabes tanto, tienes que estudiar más, tienes que ser un verdadero maestro, tienes que iluminarte. Cuando te ilumines, podrás hacer eso, ¿no? El después. Y ahí llega la segunda gárgola. La segunda gárgola es la que ataca al cuerpo, es la pereza. Y yo la he sentido hoy muchísimo, la pereza. Mira, está en el directo Joa Ayala, que está luchando contra mi gárgola de la pereza, diciendo que admira mi disciplina. Y yo te agradezco mucho que estés ahí escuchando y agradeciéndome. Pero normalmente no hay una amiga aplaudiéndote, porque en el viaje del héroe a todo el mundo le parece que estás haciendo de más. Le parece que estás simplemente fuera del camino transitado generalmente. Entonces, es un camino que conlleva muchas veces mucha soledad. Entonces, ¿qué hay? Estar en ¿cuál es el castigo que tiene la pereza? Hoy no me levanto,
hoy no lo voy a hacer. Está perfectamente justificado que no lo haga. Lo puedo hacer más tarde. No voy a salir a correr. No voy a ir al gimnasio. Qué pereza levantarme ahora para ir a lo que sea. Esa pereza no tiene un coste inmediato. No tiene un coste inmediato. En realidad nadie te va a juzgar, poca gente te va a juzgar porque normalmente eres tú contra tu objetivo, ¿no? Pero es la que te hace que tu cuerpo pese más, la que te lo hace más difícil. Y tú tienes que hacer uso de toda tu energía masculina para decir, sí voy, sí voy. Y es una enorme, una gárgola muy poderosa que se alía con la primera, con la duda, porque recordemos que la procrastinación, el posponer cosas, no es solo un tema de pereza, de flojera, digamos. Tiene que ver con no tener muy claro que el resultado vaya a ser positivo. Por ejemplo, hoy, ¿no? O sea, que bueno, pues he dormido muy mal porque mi hija se ha despertado muchas veces esta noche, ¿no? Entonces yo estaba muy agotada. Y después de meditar, claro, una cosa es levantarse a meditar y otra muy diferente es después de meditar echar media hora hablando sobre temas relativamente complejos, ¿no? Sola, o prácticamente sola, ¿no? Sin una interlocución directa. Entonces hay una parte en la que se alían ambas gárgolas, de la que es como de qué pereza, no me apetece nada, es que no tengo la energía, no tengo el cuerpo para hacerlo, que se suma a la gárgola de la duda diciendo, ¿qué necesidad tiene? O sea, si tampoco hay tanta gente que te vea, que no se va a dar cuenta nadie. Y se suman las dos, ¿no? Entonces tú ahí tienes que, ¡pum!, me levanto, ¿sabes? Me levanto, me pongo y empiezo. Yo hago yoga online, en Yoga with Adriene, que me gusta mucho, y ella siempre dice lo mismo, ¿no? O sea, la dificultad real es empezar, es dar el primer paso, es sentarte, o sea, es extender el mat de yoga y empezar. Esa es la dificultad real, ¿no? Y esa es nuestra segunda gárgola. Tercera gárgola, el miedo. Es el miedo. El miedo a qué va a pasar después, ¿no? En ese voy a levantar la mano y voy a decir yo no estoy de acuerdo o voy a interrumpir, ahí también está el miedo. ¿Qué va a pasar después? Si decido que no tengo, por ejemplo, yo quiero dedicarme o ya me dedico al acompañamiento, a la formación, etcétera, ¿no? Pero para eso tuve que dejar un trabajo previo. Bueno, esa gárgola me tuvo semanas totalmente bloqueada, porque da mucho miedo, ¿no? El decir, ¿y cómo voy a conseguir los recursos mientras, hasta que lo tenga establecido? ¿Cómo hago? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo se lo va a tomar mi familia? Eso es miedo. Entonces la combinación de las tres gárgolas, que a veces van primero una, luego otra, unos días más una, otros días más otra, y hay veces que las tres se unen contra ti. Antes de llegar a eso, nos da miedo lo malo, pero también nos da miedo lo bueno. Recordemos, también nos da miedo lo bueno. Nos da miedo nuestro potencial. Nos da miedo ser quien de verdad podemos ser. Nos da miedo asumir plena responsabilidad por nuestros actos. Y nos da mucho miedo la soledad de ese camino. A cada uno nos da miedo determinadas situaciones, ¿vale? ¿Qué significa? ¿De qué nos habla ese miedo? O sea, ese miedo que muchas veces no sube a la conciencia es una energía que bloquea y echa para atrás
las acciones necesarias para conseguir un resultado. Te recuerdo que tengo un audiocurso gratuito, naturalmente, en el que trabajamos los deseos que no se cumplen, incorporando la reflexión sobre los miedos que tenemos con respecto a que se cumplan. Luego, otro aspecto dedicado exclusivamente a los miedos y otro para las frustraciones, las cosas que nos frustran, ¿no? Cómo superar esas frustraciones. Entonces voy a dejar luego el enlace en la descripción y para que te lo puedas descargar. Entonces, cuando esas tres se alían, lo que están haciendo es un siguiente filtrado. Imagínate que tenemos ya un 90% de personas que han dicho que no al llamado de iniciar el viaje del héroe. Nos queda un 10%. Ese 10% todavía tiene que superar a las gárgolas de la duda, el miedo y la pereza. ¿Vale? De no ser así, tendríamos el mundo lleno de héroes, ¿no? De héroes que se han transformado a sí mismos y no tenemos tantos, ¿no? Tenemos que superar a esas tres, pero no es una cosa baladí superar a esas tres, porque como decía al inicio, lo que ocurre es que cuando superas a esas tres y las superas un día y una semana y un mes, ya estás generando herramientas poderosas porque tienes disciplina, porque tienes valentía y porque tienes confianza en ti mismo, en ti misma. Has generado esas tres herramientas gracias a pelear y ganar a las gárgolas un día tras otro. Y esas herramientas son fundamentales para el viaje del héroe. Porque a medida que seas capaz de recibir más, los retos también subirán, ¿no? ¿Y cuál es el precio de decir que no al viaje del héroe? Si nos fijamos en los mitos que son el ejemplo, la guía que tenemos para entender que lo que nos pasa a nosotros no ha pasado una vez, nos ha pasado por primera vez a nosotros, sino que ha pasado cientos de miles de veces en la historia. Esos mitos, esos cuentos también, los cuentos de hadas, son guías que nos dicen esto ya ha ocurrido y se soluciona con esto, ¿no? Bueno, pues lo que vemos es que cuando el héroe dice no, lo que recibe es miseria y desgracias para sí mismo y para su entorno. Ejemplo, el viaje de Jonás. Jonás, en el Antiguo Testamento, recibe la llamada directa de Dios para irse a Nínive a predicar la palabra de Dios, a divulgar al Dios de Israel. ¿Qué hace Jonás? Toma un barco en la dirección opuesta a Nínive. ¿Qué le pasa a Jonás? Que ese barco se ve inmerso en una tempestad enorme que lo hunde. Y no solo hunde a Jonás, hunde a todo el barco con todas las personas que hay dentro. En ese momento es cuando la ballena se come a Jonás, ¿no? Y acaba llevándole a Nínive. Esto, que es un símbolo, que es una metáfora, no significa que vayan a llegar tempestades. ¿Qué quiere decirnos? Nos quiere decir que cuando tú dices que no a la aventura del viaje, lo que estás haciendo es retirar la energía de vida de ti mismo, de tu vida. Estás eligiendo la comodidad frente a la aventura, frente al potencial. Y las consecuencias de eso son graves, porque empiezas a perder la fe en la vida, porque cuando tú dices
Yo no voy a ser el héroe que va a pelear, que va a luchar por su vida para conseguir las cosas que quiere en la vida, que va a asumir la responsabilidad de hacer los cambios internos necesarios y te mantienes en la posición de los tengo que recibir, alguien me lo tiene que dar, lo de fuera tiene que cambiar, es culpa del gobierno, es culpa de mi jefe, es culpa de mi marido. Estás despojándote de todo poder personal y claro, la vida empieza a decepcionarte mucho porque tu marido no cambia, tu jefe no cambia, el gobierno va a peor, ¿no? Entonces empieza a llegar también la amargura. ¿Y hay algo peor que convivir con una persona amargada? No mucho, no mucho. Entonces, esas desgracias, esas miserias llegan para ti, pero llegan para los demás también, para las personas que viven contigo. Entonces, como decía, el viaje del héroe no es para, para flojos, no es para blandos, pero muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿no? Pocos los que deciden dar ese paso. Sin embargo, y aquí meto dos conceptos, un concepto de la cábala, que es el concepto de tikkun. El tikkun en la cábala es el propósito personal, es la rectificación del alma, has venido a este plano, has venido a esta encarnación a trabajar algo. No es que el alma necesite ser mejorada, necesitas limpiar el camino para que la esencia y potencial de tu alma brille, ¿no? Entonces, tu viaje del héroe es hacer tu tikkun, es asumir tu tikkun y, y ponerlo en práctica. Pero es que hay un tikkun global, un propósito global, que es el tikkun olam, que lo que viene a decir es que si todos estamos en nuestro tikkun, gracias a eso conseguiremos rectificar el universo, el mundo en el que nos encontramos, que es obviamente imperfecto, ¿no? Por lo tanto, no sé si ahora más que nunca, pero desde luego ahora mucho, tenemos toda la necesidad, absolutamente toda la necesidad de tomar las riendas de nuestro propósito vital, caminar nuestro viaje del héroe y de esa manera contribuir al propósito global de esta tierra, que tan difíciles tienen las cosas, ¿no? Porque muchas veces caemos dentro de la espiritualidad o en el mundo del crecimiento personal, en el querer alejarnos de la tierra. Lo que queremos es elevarnos, lo que queremos es ascender, lo que queremos es, sí, salir de este plano, de esta materia. Queremos ascender, queremos subir y queremos aislarnos de todos estos problemas como si no existieran. Pero es que nuestro propósito de estar encarnados aquí es hacer el trabajo aquí. Es hacer el trabajo aquí, es llevar todo lo que aprendamos, todo el crecimiento espiritual, todo el crecimiento personal, todas las herramientas que tenemos, las tenemos que traer aquí. Y ese es el final del viaje del héroe. El héroe va, tiene que dejar su casa, tiene que dejar lo conocido, tiene que pasar pruebas, tiene que transformarse, tiene que conseguir el premio, el tesoro, el elixir que sea y volver a su hogar. Y eso es tan difícil como irse, si no más. Porque cuando vuelve, se encuentra con que las cosas que le hacían feliz le parecen más banales, con que las conversaciones de las personas con las que estaba ya no resuenan con su alma, pero tiene que volver. Tiene que volver para implantar en el día a día, en el trabajo diario, en lo cotidiano, todo lo que aprendió.
¿no? Y esa es la dificultad. Solo un momento porque es peculiar, mira, me dice Yoja en los comentarios, no sé si pronuncia así, me disculpa si no. Cuando estaba yo hablando de la pereza, ha comentado que le está costando cepillarse los dientes varios días, como entiendo que por pereza, que nunca ha dejado de hacerlo y que ahora sí. Mira, estas cosas hay que hablarlas con más detalle porque no es nada fácil entender qué es y por qué pasa. Sin embargo, normalmente podemos encontrarnos con un efecto de compensación, ¿no? Si has gastado mucha energía en cosas que no son para ti, en el mundo, en otras personas, en el trabajo, en tus hijos, en cosas que tú percibes y vives como obligaciones, puede que las cosas que tienen que ver con tu autocuidado sean las primeras que decidas soltar, porque necesitas compensar la energía externa que has puesto con descanso. Entonces, en lugar de decirle no a los demás, en plan de no, eso para ti ya no lo voy a hacer porque necesito descansar, te dices no a ti misma. No me voy a cuidar, no me voy a cepillar los dientes, no me voy a, no lo sé, ¿sabes? No me voy a preparar una comida más sana, más saludable y voy a abrir un paquete de patatas fritas y eso es lo que me voy a comer porque necesito darme el descanso. Entonces, como digo sí al exterior, me digo no a mí misma. Eso es lo que me viene y que naturalmente estas cosas hay que hablarlas más en profundidad y hacer las preguntas necesarias para ver de dónde puede venir. Pero nada más que cerrar este episodio haciendo un pequeño resumen de que el viaje del héroe requiere de un espejo para entender que las pruebas externas son un reflejo de nuestro interior y que la solución está en el interior, que las que protegen la entrada al viaje del héroe son las tres gárgolas de el miedo, la duda y la pereza, y que superar esas tres gárgolas nos dota de tres grandes herramientas imprescindibles como son la valentía, la disciplina y la autoconfianza, y que decir que no al viaje del héroe nos retira la energía vital y nos genera amargura, desconfianza por la vida y una actitud de que todo me tiene que ser dado y regalado sin mi propio. Bueno, os voy adelantando que estoy preparando ya un programa de varias semanas para hacer este trabajo del viaje del héroe. Será probablemente presencial en Madrid y estoy buscando la forma de hacerlo también online. Si te gustaría hacerlo online o si estás en Madrid, me encantaría que me lo dejaras en comentarios para tener yo un primer feedback. Y es un programa en el que quiero detallar la parte teórica, pero que tiene muchísimos ejercicios, tanto para hacer en las sesiones, que serán en directo, las que son presenciales seguro y las online también, y ejercicios para trabajar entre sesión y sesión, ¿no? Para que podamos hacer nuestro primer viaje del héroe con las transformaciones que eso lleva en común, retirarle la soledad a este viaje, ¿no? Y en lugar de ir como Hércules, que tenía que ir solo, o Jonás, que tuvo que ir solo, nuestros nuevos mitos, como son la Guerra de las Galaxias, Harry Potter y El Señor de los Anillos, enfatizan el poder de la comunidad. Que el héroe no vaya solo, que el héroe se apoye en una comunidad. Así que, bueno, pues es un adelanto nada más para que lo sepáis. Y os dejo en la descripción, como decía, el audiocurso gratuito para trabajar miedos, deseos que no has cumplido y frustraciones. Hasta aquí la reflexión de hoy. Os veo mañana a las 6 de la mañana
en directo en YouTube y en las demás plataformas cuando pueda subir la grabación. Gracias a los que habéis estado aquí en directo. Es un placer para mí. Hasta mañana. Gracias por haberme acompañado un episodio más en tu Palacio de Espejos. Si te ha gustado, recuerda que puedes suscribirte al canal y que puedes encontrarme en www.unpalaciodespejos.com. Estoy deseando saber de ti y verte en el siguiente episodio.